llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declaramos el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de El Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones en este año 2021. Seguimos meditando sobre la fe. Ya tenemos un par de meses atrás de estar hablando sobre la fe. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, nos habla acerca de este tema. Romanos 10, versículo 17. Voy a leerles la Reina Valera de 1960. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título La fe derriba barreras en tu vida. Voy a repetirlo. La fe derriba barreras en tu vida. Así que, familia, abra su corazón, abra su mente para poder atesorar la palabra de Dios que nos habla acerca de este precioso tema que es la fe. Principalmente para poder derribar esas barreras que vienen a nuestra vida y que todo hijo de Dios debería de ejercitar. Veamos, hablemos un poquito de las barreras en la vida. Las barreras de la vida son muchas y de todo tipo y muy intensas en poder superarlas. Algunas barreras son pasajeras y leves, otras se extienden más en el tiempo y son muy dolorosas. Pero aquí viene el secreto. Pero lo importante como hijos de Dios es que usted y yo, amada iglesia, reconozcamos
que solo nuestro Señor Jesucristo puede ayudarnos a derribarlas. Con su misericordia, dice la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nos puede ayudar a derribarlas con su amor, porque Dios es amor. Nos puede ayudar a derribarlas con su poder, porque Él es un Dios todopoderoso. Amén, iglesia. Amada iglesia, por muy grandes que sean estas y muy fuertes, nuestro Señor Jesucristo puede transformarlas en tiempos de bendición, en tiempos de prosperidad, y vendrán paz a nuestro corazón y, por supuesto, y renovación, principalmente en este año que nuestros pastores lo han denominado el 2021 de nuevos comienzos en nuestro caminar con el Señor. Amén, iglesia. Si usted y yo tenemos fe, por supuesto, esas barreras, llámense problemas, angustias, temores, ansiedades, en nuestro caminar cristiano serán derribadas, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Abra ahí su Biblia, por favor, y vaya conmigo al Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 35 hasta el 41. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. No importa la traducción que usted tenga, lo importante es que usted me acompañe a la lectura bíblica. Este es un pasaje bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo nos desafía, escuche la palabra, nos desafía a que usted y yo tengamos fe. En otras palabras, activemos nuestra fe que se nos ha dado por Él. ¿Para qué? Para derribar cualquier barrera, para derribar cualquier problema o circunstancias de cualquier tipo. Llámese estas enfermedades, problemas familiares, problemas de trabajo, situaciones económicas, problemas jurídicos, etc. que se nos presenten en la vida. En este pasaje se relata el caso que le sucedió a los discípulos del Señor. Así que por favor me acompaña a la lectura bíblica. Jesús calma la tormenta, tiene como un subtítulo este pasaje bíblico. Versículo 35. Veamos, Marcos 4:35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz. Retenga esa palabra, feroz. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Retenga también esta palabra, gritaron. Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Versículo 40. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Versículo 41. Lo lee conmigo, iglesia. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Este es un pasaje bíblico con que muchos lo hemos, o la mayoría, escuchado o leído, o lo hemos tenido como un devocional. Pero esto es lo que el Señor nos quiere dar en esta ocasión. Con esto en mente, vamos a reflexionar en 4 cosas que usted y yo debemos de considerar para poder derribar esas barreras que se nos presentan en nuestro caminar cristiano. Veamos, lo primero que tenemos que considerar, amada iglesia, las barreras llegan de un momento a otro. Así llegan los problemas, así llegan las circunstancias, las situaciones de la vida, en un momento a otro. Veamos lo que dice el pasaje bíblico, versículo 35, al atardecer, o sea que ya estaba anocheciendo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dijo? Jesús, crucemos al otro lado del lago. Eso lo dijo Jesús. Mire qué interesante, cómo este pasaje bíblico empieza, este relato empieza y nos cuenta. Jesús dice, crucemos al otro lado del lago. Versículo 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. ¿Con quién salieron? Con Jesús. ¿A dónde iban? En la barca. Aunque otras barcas lo siguieron. Amada iglesia, Jesús va en tu barca. Este 2021 Jesús te acompaña. Mire qué interesante. Jesús iba con ellos en la barca. Y mire lo que se presenta, versículo 37. Pronto, dice esta versión. En otras palabras, de repente, inesperadamente, fueron sorprendidos. Así como nosotros somos sorprendidos en las circunstancias, en nuestro caminar cristiano, como lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero, en este virus mortal que ya ha cobrado millones de vidas. Y el versículo sigue diciendo, se desató una tormenta feroz. ¿Cómo era la tormenta? Era feroz. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Amada iglesia, debemos ser conscientes de la realidad de algunos problemas que nos vienen a la vida. En este caso, lo que le sucedió a estos discípulos en la barca donde iba Jesús. Hace poco, unos días atrás, el lunes 4 de este mes de enero de este año, hubo una tormenta que yo la podía calificar tremenda, fuerte la tormenta, con vientos fuertes. En lo personal, a mí no me gustan, principalmente cuando son tormentas eléctricas. Siempre he tenido ese pánico a las tormentas eléctricas. Y esto sucedió a estos discípulos en la barca. Pero Jesús iba con ellos. Y en esta ocasión también te quiero recordar que este 2021 es el año de nuevos comienzos. Pero Jesús va con nosotros este 2021. Él va. Que no se te olvide, amada iglesia. Así llegan las barreras. Así llegan los problemas. Así llegan las situaciones inesperadas en nuestra vida. Cuando menos esperamos, las tenemos enfrente, muchas veces sin saber cómo salir de ellas. Pero tengo una buena noticia, que es muy importante. Jesús va contigo.
No importa lo que venga este 2021. Desde el comienzo, invitemos a Jesús a que se suba a nuestra barca. Van a venir esos problemas, va a venir esa angustia, muchas veces ese pánico, pero Jesús va en nuestra barca. Quiero dar una referencia con respecto al mar de Galilea, llamado así por su gran tamaño en comparación con el resto del territorio de Israel. Es en realidad un gran lago de agua dulce, pero debido al bajo nivel del mar de Galilea, la temperatura del aire es más cálida. Y allí, cuando se mueve ese aire en las mesetas y en las montañas que aparecen alrededor y por los valles del Jordán, llegan fuertes vientos. Estos producen el resultado, trastornos atmosféricos que facilitan y promueven la formación de tormentas inesperadas. Esto es lo que sucedió en este relato bíblico. Y así suceden muchas cosas en nuestra vida. Eso ocurre con frecuencia. Aparecen esas dificultades, aparecen esas crisis que no las esperamos, pero llegan a nuestra vida. Cuando menos esperamos, ahí están, sin saber cómo salir de ellas. Pero el Señor nos dice en su palabra, a través del apóstol Pablo, cuando llegan esos problemas inesperados, cuando llegan de repente o de pronto, el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios está predicando a la iglesia en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Yo tengo la Reina Valera del 60 y dice la palabra de Dios. Y yo quiero que usted tome en cuenta esto, amada iglesia. Dice el Señor y nos dice a ti y a mí que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Jesucristo, amada iglesia, tiene control de tu vida y de mi vida. Tiene control de tu familia. Tiene control de mi familia, de tu familia. Él está en control de tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Por eso debemos de estar atentos cuando estas cosas vienen de repente. Mi confianza, su confianza está en Cristo Jesús. Estamos en las manos de Él. Y si estamos en las manos de Él, no nos va a suceder nada. Vendrán esas tormentas, vendrán esos problemas, vendrán esas circunstancias, vendrán las enfermedades, vendrá el miedo, vendrá el pánico. Pero esta noche te digo que Cristo Jesús está en este año 2021 en tu vida. Segunda cosa a considerar. Muchas veces nuestra experiencia y capacidades son impotentes ante los problemas, ante las barreras. Fuera la experiencia, somos impotentes. Muchas veces no podemos. Y perdone, amado, amada, que le diga esto. No importa los títulos que tenga, las maestrías que tenga, los idiomas que habla. Somos impotentes ante situaciones difíciles de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque en el relato bíblico habían varios pescadores entre los discípulos que habían crecido allí junto al mar de Galilea. Conocían muy bien al lago y seguramente habían calculado que la noche estaba bien para poder viajar en el mar, para poder viajar en ese lago. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que se levantó una gran tempestad. El más feroz. Los tomó de sorpresa. A veces nuestras experiencias, nuestras capacidades, somos impotentes ante ciertos momentos, hasta en ciertas circunstancias, hasta ciertos problemas de nuestra vida. Pero le tengo esa noticia. Quiero que me escuche bien.
Pero hay uno que sí conoce todas las cosas. Y Él sabe de antemano qué es lo que va a suceder. Y Él sabe cómo sacarnos de esos problemas que vienen a nuestra vida. Estoy hablando de la omnisciencia de Dios. Y el salmista David lo tenía bien claro en el Salmo 147:5. Y nos dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Mire qué precioso. Pero en la primera epístola de Juan, capítulo 3:20, dice la palabra de Dios: porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Su omnisciencia. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabe de lo que estamos adoleciendo, Él sabe de lo que está aconteciendo. No debemos de tener miedo. Como estos hombres le dijeron: vamos a morirnos. No nos vamos a morir, porque nuestro Señor está con nosotros. Él lo conoce todo. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Que Él piensa todo lo mejor para usted y para mí. Amigo que te acabas de conectar, el Señor tiene propósitos en tu vida. No es una casualidad que te has conectado. El Señor ha querido que tú escuches esta palabra para que tú estés seguro en este 2021 que si tú te tomas de la mano de Él, no te va a suceder. Vendrán los problemas. No podemos mentir, no podemos ser mentirosos. Los problemas ahí están. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. No debemos de temer si estamos en las manos del Señor, porque el Señor así nos dice. Porque nuestras capacidades no podemos salir de los problemas. Este es el Cristo. Este es el Señor que usted y yo tiene. Solo Él nos puede ayudar. Solamente Él puede intervenir. ¿Con qué? Con un milagro. Él es el experto. Por eso el relato bíblico habla de que Él dormía. Vaya conmigo al versículo 38. Dice la palabra de Dios: Jesús estaba durmiendo en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron, tuvieron miedo y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron, dice esta versión. Había angustia, como la angustia que nosotros sentimos cuando vienen los problemas, cuando viene el pánico y no sabemos qué hacer, cuando tenemos problemas económicos, cuando viene la incertidumbre. Pero este 2021, Cristo Jesús va contigo. No te angusties, no tengas miedo. No lo que hicieron estos hombres, sus discípulos. Gritaron, tuvieron miedo. Solo piensa que Cristo Jesús está contigo. Y este versículo nos lleva a la tercera cosa que debemos de considerar para poder derribar esas barreras en nuestra vida, esas circunstancias, esos problemas que vienen a nuestra vida. Y es que tenemos que tener presente que siempre, escuche bien, que siempre detrás de una barrera, detrás de un problema, hay una gran victoria. ¿Me escuchó, iglesia? Hay una gran victoria. Cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en crisis, si esperas y confías en el Señor, te espera una gran victoria. ¿Qué hizo el experto? Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, porque lo despertaron, gritaron angustiados, como muchas veces nosotros lo hacemos, levantamos nuestra voz para gritarle al Señor, si Él ya conoce lo que te está sucediendo. Despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: escuche, silencio, cálmense. Y dice la palabra de Dios
De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Otra versión dice, hubo una gran bonanza, hubo paz, hubo tranquilidad. ¿Por qué? Porque el experto actúa a tu favor. Amada iglesia, el Señor tiene planes trazados para tu vida. Amada hermana, amado hermano, el Señor tiene planes en este 2021 para tu vida. Él te sacará adelante. Vendrán situaciones difíciles, inesperadas, pero Él va a tu lado. Va a tu lado. Como victoriosos, vamos caminando con Él. En el camino van a venir esas dificultades, muchas veces imposibles de resolver. Por nuestras fuerzas, imposible. Por eso el Señor nos dice en su palabra, recuerde este versículo, lo sabemos muchas veces de memoria, Juan 16:33, y lo vamos a leer entero, esta porción, que quede grabado en tu corazón, que quede grabado en tu mente, que cuando vengan situaciones difíciles, pienses en este versículo, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. David escucha, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Daniel, pero confiad, Roberto, pero confiad, Vladimir, pero confiad, Carlos, yo he vencido al mundo. No estoy diciendo que no van a venir los problemas. No estoy diciendo que no van a haber obstáculos. No estoy diciendo que no van a haber enfermedades, que no vas a tener problemas económicos, que no van a haber problemas familiares. No. Tenés que confiar en el experto. Tenés que confiar en ese que va en tu barca, porque Él te sacará victorioso. Qué interesante se vuelve esto. Él tiene planes para su vida y para mi vida. Él ha diseñado un plan perfecto para ti, para que vivamos, fíjate bien, plenamente en Él. Tenemos que vivir en abundancia. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué representa eso? Que nuestra confianza debe estar totalmente en Él. Y por último, amados, la cuarta cosa que debemos de considerar para derribar las barreras es que tú y yo depositemos nuestra fe en ese Dios todopoderoso, ese Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe en este universo. Miren lo que dice el versículo 40, vaya conmigo. Luego Él les preguntó, qué interesante, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta es la misma pregunta que te hace a ti, es la misma pregunta que me hace a mí. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Le estaba diciendo a sus discípulos, esos hombres que conocían lo que Él hacía, habían dejado al otro lado a una multitud de gente en donde el Señor se había manifestado en su vida. Y es lo mismo, el Señor se sigue manifestando, sigue haciendo milagros, sigue sacándonos en victoria y aún todavía tenemos miedo. Es natural como humanos, pero también como hijos de Dios tenemos que depositarnos en sus manos y nuestra confianza tiene que estar en Él. Mateo es más específico y lo escribe: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Por eso estamos hablando acerca de la fe. He considerado que es un tema que no se toca, pero que se debe de tocar, porque es importantísimo tocar este tema de la fe. Lo es todo para su vida y para mi vida. Es fundamental que usted y yo tomemos actitudes correctas, que podamos activar esa fe cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas circunstancias. Y lo único que debemos ponernos
nuestra fe en Cristo Jesús, en su cuidado y en el control de nuestra vida. Debemos de tener esa certeza, la plena seguridad, escuche bien, que su vida y mi vida y la de nuestra familia están en las manos del Señor. Y si están en las manos del Señor, todo va a suceder para bien. Los problemas vendrán, pero vamos a sacar victoria en esos problemas. Es importante y es necesario el poder confiar en Él para que esa paz y esa confianza venga a nuestra vida. Versículo 41, lo lee conmigo. Los discípulos estaban completamente aterrados, dice. Mateo dice, y los hombres se maravillaron. Obviamente tenían que maravillarse, porque Él tiene poder. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Ese es el poder de su Señor y de mi Señor en este 2021. Es el que camina a nuestro lado. ¿Y por qué no decirlo? Es un año de nuevos comienzos. Jesús dormía y los discípulos estaban con temor. Había incredulidad. Mire qué importante. Había incredulidad en los corazones de estos hombres. Pero vino Jesús y le habló. Abrió sus labios. Habló a la tormenta. ¿Con qué le habló? Con poder y autoridad. Y así le habla a tu problema y a mi problema. Así le habla a tu angustia y a mi angustia, a tu temor, a tu pánico, a tu enfermedad. Y todo nos sacará en victoria. En cambio, los discípulos hablaban de que se iban a morir. Viene a mi mente y a mi corazón una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo hablamos nosotros, usted y yo, cuando estamos en medio de esa tormenta, de esas barreras? ¿Cómo hablamos? Cuando estamos en medio de esos problemas, ¿hablamos con fe? ¿O hablamos o somos incrédulos? ¿Que el Señor nos puede sacar de los problemas? Dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Esa es su palabra. Amados, tengamos presente que nuestra fe hará derribar las barreras. Los problemas huirán, las angustias, las enfermedades se irán. Cuando presentemos nuestra fe al Señor, cuando activemos esa fe, y Dios nos dará la victoria sobre todo problema, sobre toda situación en nuestra vida. Quiero concluir, amados. Tengamos presente, amada iglesia, que las barreras pueden venir. ¿Para qué? Para distraernos. ¿Para qué? Para evitar que avancemos en el Señor en este 2021. ¿Para qué? Para producirnos miedo. ¿Para qué? Para producir dudas e incredulidad. ¿Para qué? Y hacernos retroceder. Pero en este año 2021, escuche bien, el Señor tiene preparado un gran año 2021 de conquistas y victorias para ti y para mí, para tu familia. Y no solamente eso, y preciosas promesas que están escritas en su palabra para que las disfrutes. Ese es el Señor. Tenemos que perseverar. Nuestra fe es importante en nuestro caminar cristiano. Dios nos da la victoria sobre toda barrera cuando decidimos activar nuestra fe. No te olvides, si tu vida y la vida de tu familia se encuentran en las manos de nuestro Señor Jesucristo, toda barrera se irá y Él te sacará en victoria. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta enseñanza tan hermosa de la fe. Esa fe que derriba barreras en nuestro caminar. Y nos das acerca de estos consejos en tu palabra que debemos de tomar en cuenta para ser victoriosos, para ser bendecidos, para tomar cada bendición que Él tiene preparada para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Padre Celestial, bendice a cada hermano y a cada hermana que ha estado escuchando este mensaje, posiblemente en este momento, sino posteriormente, para que en su diario vivir en este año 2021 ponga en práctica estos consejos que ha escuchado en esta ocasión a través de esta pequeña reflexión. Y como resultado, la fe va a derribar todas barreras en su vida. En el nombre precioso de Jesús, amén. Queremos, Padre Celestial, que tu presencia del poder del Espíritu Santo se quede en cada hogar de nuestros hermanos y amigos que escucharon, Señor Jesús, en esta ocasión, este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Y a ti, amada iglesia, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese Dios altísimo alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos tus seres queridos esa paz que solamente Él la puede dar. Solo me resta, amados, recordar nuestros servicios dominicales. 10 de la mañana, tiempo de escuela bíblica infantil. No te pierdas, Pequito, esas franjas que las maestras han preparado, porque serán de mucha bendición para tu vida. 10:30, nuestro servicio de adoración, fiesta en su presencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que el Dios Altísimo le dé esa paz que solamente Él la puede dar. Nos vemos muy pronto. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.